No, lo que quiero es felicitar a Andy porque me parece que pues está bien metido en la temática, la tiene apropiada en cuanto a las cuestiones modernas de juego, cómic, ¿no? Creo que también eso incluye manga y lo que contextualiza bien y habla de la parte educativa que se puede sacar a partir de ellos, la parte educativa y la parte del rescate de los valores, la cuestión cultural. O sea, desde ese punto de vista yo lo veo a él muy enfocado, solamente nos tendría que enfatizar un poquito en diferenciar y señalar todas las cosas que se están haciendo los jóvenes, por ejemplo, los podcasts, como el que él hace, y otros más, cosas que se están haciendo. Incluso traigo a colación lo que hablábamos en el diálogo antes de que esto comenzara con Jorge Prudencio, cuando él se alarmaba y yo lo decía de que eso es clásica prostitución, lo de una figura que Jorge Prudencio nombró, que a la mujer y a los jóvenes, todos los convocan que para ganar dinero, pero un trabajo lo ponen como algo normal y resulta que es una cuestión de casi que de pornografía, ¿no? Legalizada. Entonces, esas cosas yo diría que también eso lo tiene que contextualizar Andy con lo que son el TikTok y otras figuras donde estamos viendo que están apareciendo no solamente niños, no solamente jóvenes, ya hasta niños están involucrando ahí en esas cuestiones que yo decía cuando hacía referencia porque yo a mi nieta le he prohibido, porque uno no debe prohibir nada, pero sí le he dicho de que por qué no es ese mover la cola, sino que debe ser la danza moderna y otras cosas que ella puede bailar en el TikTok y no lo que normalmente hacen, porque yo lo he visto en otros espacios como el que decía Jorge Prudencio, de que lo están, es para vender sexo, para vender cuestiones así por el estilo. Entonces, en eso sí podría Andy ayudar más, ya que está haciendo las contextualizaciones, es lo que yo le observo que él pudiera enfatizar y le sugiero eso. Lo que dice Jorge Prudencio, para no alargarme, hay conceptos que hay que tratarlo muy bien o precisarlo. De pronto el concepto se puede tener claro, pero si no hace uno la precisión en términos, cómo se denomina la cosa, porque y esto es para referirme a a lo de productos. Yo una vez le hacía una observación, fallé porque no ese día no había por qué profundizarme en eso, pero de pronto cometí la falla ese día, pero hoy sí el día adecuado, de que yo le decía a Andy que pronto sonaba como mercancía, pero con el tiempo se ha ido aclarando que él tiene claro que no es mercancía y en verdad no se trata incluso cuando él habla de mercado, pero también él lo dice, que también son cuestiones simbólicas de productos, pero que también lo llevan al mercado, pero se rescatan cosas positivas de ellos. Y ponía el ejemplo del año 1600 cuando llegaban los veleros estos con el esclavismo, ¿no? Con los esclavos, los esclavizados, porque esclavos no ha existido, los esclavizados. Entonces él ponía ese ejemplo, ¿no? En una cuestión de lo que referenció. Y eso, ¿verdad? Sirve para eso. Sí, con la misma herramienta que ellos utilizan con una finalidad, uno les puede dar otra. En eso yo lo veo que lo plantea muy bien. Y en lo de conceptualizaciones es que yo veo de que también hay que meter lo de las culturas populares, porque aquí la cultura, si bien cierto, es universal y hay el sincretismo y se dan todas las hebricidades de todo lo híbrido que se ha dicho, lo que se entra a hacer los sincretismos y se entra a primar una o hay subculturas, pero yo creo que nos interesa más mirar eso, ¿verdad? No dejarlo de lado, pero sí como enfatizar un poco más en las culturas populares, que es lo que en última yo he entendido. Y lo he entendido porque es una charla que hicimos allá por los 74, año 1974, con Marco Raúl en el CINEP. Hablábamos de un texto que por esa época manejamos de las culturas populares. Incluso lo manejamos con el movimiento pedagógico, con la cuestión esta de los maestros a nivel de FECODE. Manejamos esto de las culturas populares para motivar a los profesores a escribir en esa época. Entonces, yo traigo esa colación de las culturas populares porque yo observo
de que, aunque él no lo habla en estos mismos términos, prácticamente le está haciendo eso, está rescatando esas culturas populares y poniéndola totalmente en vigencia y bueno, todo esto de que la cultura sirve para transformar, es un sentimiento, todo este cuento que hacen los sectores populares. Entonces yo digo que sí, él está haciendo una bonita labor y ojalá nos apropiemos entonces de unos términos que él maneja, que nosotros ya por la edad no manejamos, pero que nos tenemos que actualizar si verdaderamente queremos entender qué están haciendo los jóvenes, porque eso es el ejemplo que yo ponía del muchacho que tiene 10 millones de afiliados a partir de un juego y que con eso gana plata. Tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. O sea, qué están haciendo los muchachos y eso cómo está imbricado en la economía, en la cultura y en la educación. O sea, y partiendo de una definición, pues podemos construir muchas, pero yo me caso con una que siempre he dicho, yo me caso que cultura es todo, ¿verdad? Yo me caso con esa construcción. Lo importante son las definiciones que arme la misma gente, ¿no? Entonces yo dejo hasta ahí de que muy chévere, y como decía Jorge Prudencio, algunos conceptos, pues también tratemos de seguirlos debatiendo, que eso ayuda a que Andy se retroalimente, porque yo lo pongo, por ejemplo, escuché un buen politólogo acá de doctor allá en la Universidad de Bogotá, en varias universidades, Javeriana y otras, y vino aquí y le vi una cosa importantísima a ese politólogo amigo del barrio San Isidro, que el hombre nos hizo un balance de lo que fue la campaña pasada de Petro, pero también en la tercera, cuarta charla que le escuché, porque fue siempre la misma charla, ya estaba incorporando muchas cosas de las que el público les dijo, de las experiencias que habían vivido también la gente que participó en esa campaña. Entonces, esa pequeña sugerencia, Andy, de que chévere, yo sé que lo va a hacer, porque ha dado muestra por su brillantez de que puede incorporar una serie de reflexiones y sugerencias que se le han hecho. Gracias. Profe Luis, sí, lo que pasa es que, bueno, yo no intenté, o sea, no intenté definir cultura porque yo sé que, digamos, a lo último lo que se aceptó es que todo era cultura. Entonces yo me di cuenta que para el caso de estudio mío, que es la ciudad de Barranquilla, lo siento, de verdad lo siento que no, pero, o sea, todavía no tengo los datos como para hablar de otra realidad, sería irresponsable de mi parte. Es que si yo digo que todo es cultura, va a haber una cuestión chocante, y es que entonces ahora la pelea no es qué es cultura y qué no es cultura, sino cuál cultura es más válida que la otra, porque siempre es esa cuestión, siempre es la cuestión de que mi visión de cultura está por encima de la del otro. Entonces yo lo que me di cuenta con lo de semiósfera es que aquí, como estamos mirando cuál está en el centro y cuál en la periferia, me era más fácil entender, por ejemplo, que digamos, en Barranquilla hay una cultura del fútbol donde el junior es central, pero hay elementos periféricos como por ejemplo, no sé, el Sporting. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues mirar cómo fue que el junior se volvió en central y el Sporting se volvió periférico. Un ejemplo, eso es un ejemplo por encimita. En cuanto a lo de la cuestión de los pelados que ganan mucha plata a través de internet o la objetivización del cuerpo a través de redes sociales, ya también tiene que ver con esta cuestión de la semiósfera. ¿A qué vamos? Si en la semiósfera está la idea cultural de que el dinero está por encima del sujeto, van a salir nuevas formas en que el sujeto se convierta en una mercancía, ni siquiera en un producto cultural, una mercancía llana. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un cuerpo escultural y a mí me pagan por ofrecer un servicio y culturalmente la plata es superior, al final de cuentas, pues yo puedo ejercerlo. ¿Cuál sería el problema aquí? Aquí tendríamos que mirar, delimitar muy bien, ¿cierto? Si realmente es empoderamiento, si realmente es prostitución, o digamos, cuál va a ser la nueva figura mediante la cual nosotros vamos a referirnos a ello y socialmente cómo se va a hacer. Porque es que también, o sea, eso no lo toco yo, porque es un tema con muchas aristas y eso depende de cada sociedad. Aquí vendría un problema moral. Ya. Y ahí tocará mirar cuál es la construcción moral. Esas peladas de Steve Chat y toda esa cuestión de tokens,
ganan mucho dinero y ese dinero les permite lograr tener metas, cuestiones, Hola. cosas que no tendrían de otra manera. Ahorita la estaba. Profe Francisco, cierra el micrófono, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Como ellas pueden llegar a sus metas y para llegar a sus metas necesitan dinero, digamos, hay peladas que son sociólogas y toda esa cuestión y están en strip chat, es porque como la academia está ensimismada, la academia se desentiende de ellos apenas se gradúen. Ya. Y eso es un problema. No estoy diciendo que hay que regalarle a todo el mundo el trabajo, porque todos sabemos qué pasa cuando se dice eso. Pero sí estamos diciendo que si hay una red cultural donde, por ejemplo, si en Chiquinquirá hay 2 historiadores, hay 3 antropólogos, hay un grupo de teatro, hay un equipo de fútbol, yo ahí tengo un equipo de trabajo. Ya. Si la pelada es bonita, listo, ser bonito, pues ella puede sacarle provecho. Bueno, que sea actriz. Ya. Si ella quiere irse por el lado de la belleza, pero si ella es inteligente y quiere ser literata, pues que sea literata, pero es que hay que crear esa condición. Pero si nosotros seguimos con la condición de que la plata importa, ellas se van a meter a strip chat porque ahí se va a meter gente de Europa, gente de Estados Unidos, le va a pagar en dólares, en euros, y pues ahí es insostenible decirle que se salga de ahí porque no tenemos las herramientas para darle un entorno donde ella pueda ejercer otra cosa. ¿Ya? Entonces uno puede decir, no, pero es que en España y en Estados Unidos, sí, en España, por ejemplo, una mujer siendo feminista puede conseguir un trabajo, puede, siendo feminista, formar parte del tejido social, obviamente con sus encuentros y desencuentros, pero forma parte del tejido social. Ya, aquí, y si ustedes escuchan a un joven, y bueno, yo no me las tiro de joven porque, bueno, en fin, si los jóvenes van a decir que o prefieren ser deportista, artista, pero no un artista integral, sino, no sé, cantante de reggaetón, algo así por el estilo, sin decir que el reggaetón esté mal, sino que no divulga, el reggaetón tiene todo menos divulgación, o se va del país. Entonces, esas muchachas de strip chat lo que están haciendo es subsistir. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de la semiósfera y todo este cuento? Que no haya fuga de cerebros, que efectivamente el pelado que gana 10 millones de dólares lo haga por su hobby, no está mal, pero que sea porque es un hobby, no porque él está obligado a hacer eso y el día que no gane los 10 millones, pues, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Ya? Entonces, crear esas condiciones para que efectivamente ellos puedan ejercer lo que hacen y pues también a través de la divulgación que la gente entienda que lo que están haciendo ellos merece un valor. Ya, o sea, que un rapero no es un man que se sube a los buses a cantar por moneda, no, es un artista integral que tiene que saber rimar, tiene que aprender a mezclar pistas, tiene que tener un dominio de diseño de sonido y toda esta cuestión. Ya, que el mancito ese que toca guitarra en la plaza no es que sea un marihuanero más, sino que él necesita aprender técnica vocal, tiene que aprender a tocar la guitarra, ¿ya me entienden? No, que es que este man le gusta la marihuana. Bueno, si el man le gusta la marihuana o la coca, que aprenda agricultura, que él mismo tenga su, ya, y no, que es que el man le está dando a los carteles de tal, no, si el mancito está cultivando. La medicinal, que acuda a la medicinal ahora, que le saque provecho a la medicinal. Claro, man, es un agricultor, ya me entienden, que eso es lo que hicieron mucha gente en las FARC, mucha gente en las FARC, los que no quisieron seguir delinquiendo, se volvieron manes de turismo, entonces como ellos conocían las zonas, entonces se metían donde habían pájaros para que la gente tomara fotos de los pájaros, otros hacían vainas eléctricas con vainas de agua, ¿ya me entienden? Y eso es una forma de hacer, o sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros les damos a los pelados un espacio, y los pelados no, y a la gente grande ya, si les damos espacios para que ellos puedan ejercer su arte, ellos no van a pensar en delinquir ni en nada de esas cosas. Es crear un espacio para que ellos lo hagan. Un ejemplo muy interesante, si a un profesor ya graduado y tal le gusta la ópera y la música clásica, ya crear la cuestión esta de transcritura para que hable con estos pelados que tocan guitarra y tal, o con un pelado que sepa rap, y se hace un álbum de rap así en vivo y tal, que tenga música urbana y que tenga vainas filarmónicas. ¿Ya me entienden? Es que esas posibilidades se abren es cuando ellos entienden que una cosa se puede hacer en otro lado. Ya, que un grafitero pueda meter composición renacentista. O sea, todas esas cosas. El concepto de semiósfera como un campo de disputa, como un campo de lucha entre el mercado y los valores. Sí. El mercado lleva a que las chicas con cuerpos atractivos vendan esa imagen
y, y desdeñen a otros valores. La divulgación, si se quiere, de otros valores podría llevar a que se considerara que en la vida hay otros aspectos distintos a los de los que ofrece el mercado, específicamente en relación con el dinero. Entonces, creo que ahí hay una categoría importante, ¿no? La semiósfera, que no es un concepto nuevo, porque este señor vivió hace varios años ya, ¿no? Sí, él se murió en Eh, los 90 y algo. sí, no es un concepto nuevo, pero creo que vale como una categoría a tener muy en cuenta para la lucha política desde la cultura. Sí, y que digamos que eso permite una teoría de conjuntos. Digamos, si yo, creando la semiosfera como una escala de investigación, por ejemplo, y yo digo, bueno, mi semiosfera ahora es la parte costa del Caribe, ¿ya? Y yo hago otra semiosfera que sea la sabana del Caribe, que son estos departamentos, estos espacios que no tienen ninguna influencia directa del Caribe, sino que su influencia a veces es más andina. Entonces, listo, yo ya tengo dos semiosferas. Entonces yo voy a mirar cuál es la lógica de la semiosfera en esos espacios que son de sabana y en esos espacios de costa y mirar en los espacios de frontera qué es lo que yo estoy viendo. Ya me voy a entender. Así es más fácil, digamos, analizar los procesos. Eso en cuanto, digamos, una visión general. En cuanto de la cuestión de disputa, sí, la semiosfera efectivamente es una disputa. Lo que pasa es que en la semiosfera se habla de centros y periferias, es para entender un poco mejor cuál es la transición de algo central a algo periférico. Porque es que si yo, y permitir síntesis, o sea, fusiones, porque es que si yo lo dejo simplemente en dialéctica, va a haber siempre ese roce. Entonces, el roce por lo general a mí me crea lo que son otredades. Y la cultura tiene que hacerse en alteridades. Ya. O sea, la alteridad en el sentido que yo entiendo que el otro es diferente, pero que tenemos cosas en común. No como que el otro es otro que tengo que eliminarlo, porque eso es una cuestión que pasa mucho cuando la gente se toma muy en serio o se pone muy Interesante. al ras de la tabla con la cuestión de la dialéctica. ¿Ya? Entonces, y sucede en la cultura. Entonces, yo no voy a permitir que en los carnavales haya un toque de metal porque es que la cuestión tradicional tiene que estar ahí porque si no se va a perder. Ya entonces, ¿qué te toca hacer al pelado? Bueno, yo me voy a Bogotá, ya qué diablos. Y en Bogotá le va bien y todo, y efecto Shakira, ya. Aquí le fue bien y todo el cuento, pero se fue del país y le fue mejor y, ella es colombiana y tal. Pero no es cuando ya el proceso está en el final, es durante el proceso que uno tiene que estar ahí. Interesante hablar de la alteridad frente a la otredad, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Pasa que también, insisto en el marco de referencia axiológico, ¿no? Porque a veces también la alteridad cae en un relajamiento, son los extremos, ¿no? El relajamiento de que todo vale, ¿no? Yo creo que sí hay que tener unos marcos de referencia que pueden ser flexibles, tienen que ser flexibles, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, interesante hablar de eso, la alteridad más que la otredad. Interesante.